están? Dios les bendiga en este día. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de nuevo compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar en el primer libro de Samuel, capítulo 7. Vamos a hablar de la ayuda divina. La ayuda divina. Y les voy a leer en 1 de Samuel 7, versículo 12. Dice así: Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. En cualquier ciudad uno encuentra monumentos. En algunos casos están dedicados a grandes personalidades. En muchas ciudades latinas hay una estatua dedicada a el libertador Simón Bolívar o a otro libertador, San Martín. A veces los monumentos recuerdan a grandes científicos, otras a quienes dieron su vida por el país. Siempre son una demostración de respeto y gratitud por parte del pueblo. Aquí encontramos un monumento que consistía en una piedra a la que llamaron Eben-ezer. La traducción de Eben-ezer es piedra de ayuda y el significado era: hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué recordaba ese monumento o esa piedra? Alrededor del año 1100 antes de Jesucristo, en tiempos de los jueces, gobernaba el profeta Samuel. Los filisteos atacaban continuamente al pueblo de Israel. Samuel oró y Dios les dio la liberación. Por eso colocó aquel monumento cerca de la ciudad de Mizpa. Era el recuerdo de la ayuda divina. Todos necesitamos la ayuda de Dios. Todos necesitamos que Dios nos bendiga, nos fortalezca, nos anime, nos aliente, nos dé de su ayuda. Y Él quiere darnos su ayuda en el día de hoy. ¿Cómo podemos nosotros lograr la ayuda de Dios? Aquí encontramos en este capítulo 7 del primer libro de Samuel, encontramos cómo Dios puede ayudarnos, cómo lograr la ayuda divina. En primer lugar, la ayuda divina viene cuando nos consagramos a Dios. Cuando nos consagramos a Dios, Dios nos da de su ayuda. Mire lo que dice el versículo 2 del primer libro de Samuel. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Parece algo simple, algo sencillo, que si nos consagramos a Dios, Dios nos va a ayudar. Pero aquí leemos en este versículo que el pueblo se lamentaba en pos del Señor. No lo tenían en medio de ellos. Es lo que ellos sentían en su corazón, que Dios estaba alejado de ellos. No sentían la presencia de Dios en sus vidas. Ellos tenían algo importante, que era el arca de Dios, pero esa arca se había extraviado por 20 años, estaba en manos del enemigo. Eso es lo que ellos sentían, que Dios no estaba con ellos. Entonces el arca del pacto era, según el versículo 1, dice aquí, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, que estaba situada en un collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. El arca del pacto era una caja de madera. Dentro de esa arca estaban unos símbolos importantes del pueblo de Israel. Estaba
las tablas de la ley de Dios que Dios le había dado a Moisés, estaba la vara de Aarón que había florecido y algo en una vasija, algo del maná que cayó en el desierto. Y en esa arca de Dios representaba, simbolizaba la presencia de Dios. Siempre sobre el arca se aparecía una nube que era la gloria de la presencia del Señor. Esa nube era llamada la Shekinah, la presencia de Dios. En la historia de Samuel vemos en el versículo 2 que acabamos de leer que durante 20 años esa arca estuvo en poder del enemigo de Dios. O sea que la gloria de Dios para el pueblo de Israel estaba ausente de su presencia. Y la gente comenzó a lamentarse hasta que finalmente recuperaron el arca del Señor. Hoy día, hay gente que ha perdido la sensación de la presencia de Dios. Quizás tú sientes que Dios no está contigo, que te ha dado la espalda. Por eso el salmista escribió en el Salmo 42, versículo 1 y 2, dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Era una sensación de vacío que sentía el creyente cuando sentía que Dios estaba lejos de él. Y lo comparaba el salmista David en el Salmo 42 con aquel ciervo, con aquel venado que cuando no había agua se expresaba como un clamor de lo profundo de su ser, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Eso era lo que sentía el salmista, eso es lo que sentía el pueblo de Dios en aquel tiempo cuando se sentía que Dios no estaba con ellos. Dice el Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nosotros hablamos de un Dios de amor y hablamos de ese sentir de recuperar la presencia de Dios en nuestra vida. Si usted no ama a Dios, si usted no lo invita a entrar en su corazón, Él no va a poder ayudarle. Él no va a poder bendecirle. El deseo de Dios es bendecir nuestra vida. Pero si usted y yo, con nuestra actitud, alejamos a Dios de nuestra vida, entonces Él no va a poder ayudarnos, Él no va a poder bendecirnos. Tenemos que consagrarnos a Dios. En segundo lugar, la ayuda de Dios viene cuando nosotros quitamos de nuestra vida, cuando alejamos por completo los ídolos. Mire lo que dicen los versículos 3 al 5 del primer libro de Samuel, capítulo 7. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo su corazón se vuelven a Dios, quiten los ídolos ajenos y a Astarot de entre ustedes, y preparen su corazón a Dios, y solo a Él sirvan, y los librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo al Señor. Samuel dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por ustedes a Dios. Este pasaje nos habla de dioses como Baal y Astarot, que eran deidades paganas que jamás podían ser reconocidas como verdaderos dioses. Estos ídolos habían sustituido al único Dios verdadero. Samuel ordenó al pueblo de Israel que los quitaran de en medio de ellos. Quizás nadie hoy sigue a Baal o a Astarot. Quizás nadie adora a esos dioses paganos, pero en medio de nosotros tenemos otros dioses,
como el dinero, como la fama y como un montón y un sinnúmero de cosas. Aún la familia, los hijos, la esposa, el esposo pueden ser ídolos para algunas personas. Hay gente que parece venerar a los animales, a sus mascotas, como si fueran verdaderos dioses. Para otros, su título académico es su Dios, o su cargo en el gobierno, o su posición social o económica. Pueden ser cosas buenas, pero dejan de serlo cuando esos ídolos quieren tomar el lugar de Dios. No podemos poner ídolos en nuestro corazón. Junto a la India está la gran isla de Ceilán. Hoy se llama Sri Lanka, donde se practica la religión budista. Buda fue cremado al morir en el año 543 a.C. En ese momento alguien rescató un diente que ha sido colocado en lo que se conoce como el templo del diente. Ese diente está engastado en diamantes y está rodeado de flores, y cientos de miles de seguidores de Buda lo visitan anualmente. Si juzgamos que eso no tiene sentido, tenemos que analizar si nosotros también no tenemos en nuestra vida ídolos. Estamos idolatrando alguna cosa, nosotros también. Y tenemos que quitarla y darle culto al Dios verdadero, de quien viene toda la ayuda. Por eso Samuel le dice al pueblo: aparten todos los ídolos de en medio. ¿Qué piensas tú que sea un ídolo que está ocupando un lugar en tu vida y no estás dejando que Dios ocupe el primer lugar en tu corazón? Recuerda que un ídolo no simplemente es algo que tú adoras como una religión, puede ser cualquier cosa, que lo menos que tú te preocupas, eso puede ser un ídolo que está ocupando el lugar de Dios en tu corazón. En tercer lugar, la ayuda divina viene cuando recurrimos a la oración. Cuando oramos, viene la ayuda de Dios. Dice el versículo 6, primero de Samuel 7, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Dios y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Aquí leemos que la gente, el pueblo de Dios, comenzó a ayunar. El ayuno no es muy frecuente en nuestros días. La gente, en vez de ayunar en nuestros días, lo que hace es banquetear. Están comiendo y comiendo. El dios de la gula es uno de los dioses que está ocupando la vida de mucha gente en el día de hoy. Quizás necesitamos dejar un poco la predicación y más bien dedicarnos a la oración. O nuestra predicación tendrá en realidad un mejor sentido, un nuevo valor, si nosotros ayunamos y oramos más. En el versículo 8, primero de Samuel 7:8, leemos que el pueblo le dijo a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Dios. Él, Samuel, oraba por Israel. Santiago capítulo 4 versículo 2 dice que no tenemos porque no pedimos. Jeremías 33:3 promete que si tú clamas a Dios, Él va a responder. Clama a mí y yo responderé, dice Jeremías 33:3. Tenemos un gran recurso, el de la oración, y no lo estamos usando como deberíamos en el día de hoy. La oración
era esencial en la vida de los grandes hombres de Dios y tiene que ser esencial en nuestra vida en este día también. Hoy Dios va a seguir ayudándonos si nosotros oramos. Si le llevamos nuestros problemas y nuestras cargas a Dios, Él nos va a ayudar. Así como Él destruyó a los filisteos en aquel tiempo, Él va a destruir tus problemas y tus angustias en el día de hoy, pero tenemos que orar. Pidámosle a Dios que venga en nuestra ayuda en oración. En cuarto lugar, la ayuda divina viene cuando recordamos al Cordero, nuestro sustituto. La ayuda divina viene cuando recordamos al Cordero, nuestro sustituto. Primero de Samuel 7:9 dice: y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Dios. Y clamó Samuel a Dios por Israel, y Dios le oyó. Leemos entonces que Samuel tomó un cordero y se lo ofreció al Señor. El cordero era el sustituto por los pecados suyos y por los del pueblo. Nosotros también necesitábamos un sustituto por nuestros pecados. Jesús, dice la Biblia, llevó sobre sí nuestros pecados. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos un Cordero, tenemos un Salvador, un Cordero sin mancha que pagó por nuestros pecados. No podemos hacer nada sin la ayuda de ese Cordero de Dios. Jesús mismo, el Cordero de Dios, dijo que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Sin mí nada pueden hacer. Lo dijo Jesús en Juan capítulo 15. Así que necesitamos el Cordero. Está allí. Así como Samuel ofreció ese Cordero para buscar el perdón de Dios, Dios envió a Jesús, a su Hijo, como el Cordero que iba a quitar el pecado de la humanidad, y tú y yo necesitamos a Jesús. Hay gente que piensa que no necesita a Dios. Ya lo mencioné en una ocasión. La gente piensa que no necesita de Dios, pero la Biblia dice que necesitamos recordar al Cordero, porque Jesús, el Cordero, es el que tomó el lugar tuyo y mío en la cruz del Calvario para limpiarnos de nuestros pecados. Dios quiere ayudarnos y necesitamos poner nuestra confianza en Jesús, porque sin Él nada podemos hacer. Hoy ese Cordero ruge como el león de la tribu de Judá, como dice en el libro del Apocalipsis. Dice Juan que él vio un cordero, pero luego vio a ese cordero transformado en el león de la tribu de Judá. Pagó por nuestros pecados. Sí, necesitamos confiar en Él para que esa ayuda que estamos buscando venga de parte de nuestro Dios. Y para terminar, la ayuda divina viene cuando dejamos que Dios pelee nuestras batallas. Versículo 10 de 1 de Samuel 7 dice: aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Dios tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Cuando los filisteos atacaron al pueblo de Dios, Jehová, Dios, tronó contra ellos aquel día y los atemorizó. Tenemos que creerlo. El trueno de Dios puede confundir a nuestro enemigo. Que Dios pelee nuestras batallas. Llamémosle para que Él venga en nuestra ayuda y Él
va a aplastar a nuestros enemigos. Isaías 59:19 dice que vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Dios está dispuesto a venir en nuestro socorro, en nuestra ayuda. Mire, Dios venció al enemigo. De la misma manera, Él domina hoy a nuestro adversario, el diablo. Él lo derrota en cada día en nuestra vida si nosotros le clamamos a Él. Él nos ayuda a recuperar esas bendiciones que el enemigo nos ha robado. Él puede hacerlo si nosotros confiamos que Él va a vencer y a pelear nuestras batallas. Nosotros no tenemos por qué pelear. Una vez Dios le dijo a Moisés: ustedes no tienen por qué pelear, quédense tranquilos y vean cómo yo derroto al enemigo. Y así, delante de ellos, el pueblo de Israel estaba el Mar Rojo. Detrás de ellos estaba el ejército de los egipcios y Dios abrió un camino en medio del mar. Israel pudo pasar en seco, y cuando el ejército de los egipcios quería hacer lo mismo que Israel, Dios cerró el mar y murieron allí ese ejército que estaba persiguiendo al pueblo de Dios. Hoy nosotros también podemos levantar un monumento llamado Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Dios nos ayuda si nosotros consagramos nuestra vida a Él. Dios nos ayuda si nosotros removemos de nuestra vida todo ídolo que quiere ocupar el lugar de Dios. En vez de poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida, estamos colocando ídolos. Él quiere que los removamos. Él puede ayudarnos si nosotros lo nombramos a Él el Señor y el Salvador de nuestra vida. Así que levanta hoy esa piedra de ayuda, esa Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Dios, con fe y confianza, poniendo tu fe y tu confianza en Jesucristo. Él es nuestra piedra de ayuda en el día de hoy. Jesucristo es el Cordero que tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario, y Él puede ayudarte a vencer cualquiera que sean tus dificultades. Invítalo hoy a que sea el Señor de tu corazón. Dile de esta manera: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y te necesito. Yo reconozco que hoy necesito tu ayuda. Señor, ven, socórreme. Yo te invito a que entres en mi corazón y perdones mis pecados. Yo te hago hoy el Señor de mi vida. Entrego mi corazón y mi vida a ti, Señor. Ayúdame de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Te felicito por esa decisión que has tomado hoy. Dios puede ayudarte. Simplemente al rendirle tu vida a Él, Él va a tomar el control de tu vida y te va a ayudar a salir adelante en medio de las pruebas y dificultades que estamos enfrentando diariamente. Que Él sea el Señor de hoy en adelante, de tu corazón, de tu vida, de tu ser. Yo te invito a que hoy compartas este mensaje con aquellas personas que tú sabes que necesitan al Señor también en su corazón. Si no te has hecho, todavía no te has suscrito al canal, suscríbete para que podamos escuchar cada día estos mensajes que estamos subiendo al internet, y marca las notificaciones para que ellos te recuerden que hemos subido un nuevo sermón, un nuevo mensaje, un nuevo palabras de aliento para ti en este día. Así que si te gustó el mensaje, dale like y compártelo con aquellos que tú sabes que necesitan oír la palabra del Señor. Si tienes alguna duda que quieras plantearme, escribe en mi correo. Allí está mi correo personal. Yo estoy dispuesto a responder cualquier inquietud que tú puedas tener. Dios te bendiga y espero que en la próxima ocasión podamos vernos de nuevo.
Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Escucha hoy mi oración, a ti levanto mi clamor. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, con tu amor.